Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 43 al 49. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo de lo malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo lo que venga a mí y todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra lo que rompió el torrente, y al instante se derrumbó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo abramos nuestro corazón y no seamos sordos a la voz del Señor. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7, si hoy escucháis a la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para que ustedes y yo podamos escuchar, poner en práctica y vivir la palabra de Dios, la cual recibimos, que la recibamos en nuestro corazón, como dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a su voz, sino que la reciba en mi corazón con humildad y la ponga por obra, y perseverando en ella de mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 43 al 49. El Señor Jesús nos dice en su palabra, no hay árbol malo que dé fruto bueno, no hay árbol bueno que dé fruto malo.
Cuán importante es tener coherencia en nuestra vida. Si nosotros hablamos de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, y a la vez en nuestros actos de nuestra vida cotidiana no hacemos que eso se refleje, entonces somos unos buenos incoherentes, porque decimos una cosa y hacemos otra, igual que decían y hacían los fariseos, por ejemplo, allí en Mateo 23, del 1 en adelante. Decían una cosa, enseñaban una cosa y hacían otra muy diferente. Si el amor de Dios, si hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, entonces eso se ha de revelar a través de nuestras buenas obras y hemos de dar buen fruto. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 45, Lucas 6:45, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Cómo se explica que nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor, que le servimos al Señor y que el Señor ha llegado a nuestra vida, que le hemos abierto la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón al Señor, para que venga y more en nosotros? ¿Cómo se explica que teniendo a Dios en nuestro corazón también hay cosas que nos manchan a nosotros? Nos preguntaríamos, ¿pero qué cosas nos manchan a nosotros? Vamos a ver y a escuchar lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice que es lo que mancha nuestro corazón. San Marcos capítulo 7, versículo del 20 en adelante. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, maldad, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces, ¿cómo se explica que nosotros, que habiendo tenido un encuentro con el Señor, habiendo de dar fruto bueno del amor de Dios, de la misericordia de Dios, decimos que Dios es amor, pero no amamos a nuestro prójimo? Decimos que Dios es misericordioso y aún seguimos con rencor en nuestro corazón con aquellos quienes nos han hecho daño. Decimos que no hay que robar, que no hay que adulterar, que no hay que fornicar y todo lo que se llama pecado. Y mucho de aquello que decimos que no hay que hacer, nosotros mismos hacemos. Hablamos y hacemos. Qué bello este versículo, como toda es la palabra del Señor. Todo lo que sale de la boca habla de lo que rebosa el corazón. ¿De qué rebosa nuestro corazón? De todo aquello que hablamos, de todo aquello que expresamos por nuestra boca. De eso es lo que rebosa nuestro corazón. Por eso el Señor nos invita a tener una vida coherente, una vida llena de fe, una vida llena de obras, que no solamente haya en mi mente, en mi corazón, el mensaje del Señor, sino que eso se refleje a través de mis obras, a través de mi obediencia al Señor. Porque en el versículo 46, Lucas 6, 46 dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? De manera que nuestra fe ha de ir siempre unida a las obras. Santiago 2:24 dice, el hombre no se justifica por la fe solamente. Cuán importante es la obediencia de la fe. Filipenses 2:12, Romanos 1:5 nos invita a obedecer. Primera de Pedro 1:14 nos dice que seamos hijos obedientes. Y el Señor Jesucristo nos pone una hermosa comparación. Dice que el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra es como aquel que construye una casa con cimientos. Aunque venga las pruebas, vengan las tribulaciones, va a estar firme porque la palabra de Dios ha agarrado cimiento en nuestro corazón y ese fruto se refleja a través de nuestras obras en nuestra vida cotidiana. Pero hay de aquel que escucha la palabra de Dios
y luego se olvida y no la pone por obra. Es como aquel que construye una casa sobre arena, viene el viento, viene las tormentas y se lleva con todo. Cuán importante es, mis queridos hermanos y hermanas, pedir al Señor que nos dé la gracia de ser prudentes, de ser coherentes, de ser obedientes a la palabra del Señor, que nos invita a no solamente contentarnos con escuchar la palabra de Dios, sino en ponerla por obra, para que así ustedes y yo seamos hijos obedientes de nuestro Padre Celestial. En Santiago capítulo 1, del versículo 21 en adelante, dice: Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra. Cuando ustedes y yo nos vamos alimentando de la palabra de Dios, dejamos que la palabra de Dios ejerza su acción en nuestra vida, nos vamos dando cuenta en el pecado o los pecados en cual hemos estado cayendo y sin darnos cuenta. La palabra de Dios dice el Salmo 119, versículo 105, es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Mientras más nos alimentamos de la palabra del Señor, mientras más oramos con ella, mientras más hacemos lección divina, vamos descubriendo qué es aquello que tengo que cambiar, qué es aquello que tengo que mejorar, qué es aquello que tengo que poner más en práctica, de poner más esfuerzo para ser un hijo de Dios que busca la santidad. Dice: desechando toda malicia de vuestra vida, recibid la palabra de Dios con humildad. La humildad es la base de todas las virtudes. Si eso Dios lo dice, si eso Jesucristo me enseña, yo lo creo, yo lo obedezco a mi Señor Jesucristo. Me guste, no me guste, entienda o no lo entienda, es un dogma de fe, es una verdad de fe revelada por nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a creer en su palabra. Me guste o no me guste, entienda o no lo entienda. Y dice: Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con humildad, con docilidad, la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. La palabra de Dios, cuando va tomando su cimiento, va tomando su lugar en nuestro corazón, y nosotros podemos reflejarla en nuestras obras, es capaz de salvar nuestras vidas, hermanos. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, para que podamos llegar a nuestra fe, a la meta de nuestra fe, 1 Pedro 1:9, que es la salvación de nuestras almas. Y dice Santiago 1:22, poned por obra la palabra, y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos estado engañando a nosotros mismos? Vamos a misa, escuchamos la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, la homilía, y llegamos a casa y nos olvida todo lo que el sacerdote dice. ¿Qué dijo el padre? Bonito habló, pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo, ¿cómo para ponerla por obra? Y dice: poned por obra la palabra sembrada en vosotros. Porque si escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo nos hemos estado engañando a nosotros mismos? Oh, qué linda es la palabra de Dios, qué hermosa. Pero ¿lo pongo por obra? ¿Lo pongo en práctica? Le pido a Dios que me dé la virtud, la gracia de poder poner en obra su palabra. ¿O solamente me quedo en el emocionalismo? Oh, qué linda la palabra de Dios, y ya. El versículo 25 dice: en cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. La palabra de Dios nos va a llevar a la felicidad
cuando nosotros la practiquemos, cuando nosotros dejemos de ser esos oyentes olvidadizos, cuando nosotros dejemos de endurecer nuestro corazón y dejemos que el Señor haga su obra en nosotros, porque nunca es lo que yo quiero, siempre es lo que Dios quiere, y Dios quiere que ustedes y yo seamos obedientes a su palabra y que perseverando en ella demos mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8 versículo 15, y podamos alcanzar la salvación. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de vosotros, de vuestras familias, de vuestros seres queridos y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice la Escritura en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.